En una noche sin luna de marzo de 1945, cerca del río Rin, en Alemania, un oficial de inteligencia alemán escudriñó a través de sus binoculares lo que parecía ser una división blindada estadounidense masiva preparándose para un cruce fluvial. A través de la oscuridad podía distinguir las siluetas distintivas de tanques Sherman, las formas angulares de cazatanques y los largos cañones de piezas de artillería. Las interceptaciones de radio confirmaron tráfico pesado de lo que sonaba como una división blindada completa. El oficial rápidamente reportó sus hallazgos a la sede central, recomendando refuerzo inmediato del sector. Lo que no sabía era que estaba viendo una de las decepciones más elaboradas en la historia militar. Creada por solo 23 hombres, con tanques inflables, grabadoras y las habilidades artísticas que una vez habían diseñado sets de Broadway y pintado fondos de Hollywood. Los hombres de la 23ª Tropa Especial de Sede Central, conocidos hoy como el Ejército Fantasma, representaban algo completamente nuevo en el pensamiento militar estadounidense. Activada el 20 de enero de 1944, esta unidad de 1.100 hombres no fue diseñada para luchar contra el enemigo con balas y bombas. En cambio, librarían guerra con imaginación, creatividad y un entendimiento casi teatral de cómo manipular la percepción humana. Muchos de estos soldados habían sido artistas, diseñadores y artistas en la vida civil. Ahora usarían esas mismas habilidades para salvar vidas estadounidenses, convenciendo a los alemanes de que divisiones enteras del ejército estaban donde no estaban. El concepto era audaz en su simplicidad. Si podías hacer que el enemigo creyera que una gran fuerza estadounidense estaba en una ubicación, podías desviar su atención y recursos lejos de donde venía el ataque real. Pero ejecutar esta decepción requería habilidades que los soldados tradicionales no poseían. Requería hombres que entendieran diseño visual, ingeniería de sonido y la psicología de la percepción. Requería soldados que pudieran pensar como magos teatrales en un campo de batalla donde la audiencia trataba de matarlos. El arsenal del Ejército Fantasma era diferente a cualquier cosa que jamás se había desplegado en la guerra. Llevaban tanques inflables que podían ser instalados por 4 hombres en 20 minutos, completos con huellas realistas creadas arrastrando troncos detrás de jeeps. Tenían piezas de artillería simuladas que se veían auténticas desde la distancia, depósitos de suministros falsos que sugerían operaciones importantes, e incluso aeronaves inflables para sus aeródromos simulados. Pero la decepción visual era solo parte de su repertorio. La unidad de decepción sónica, equipada con altavoces masivos y efectos de sonido cuidadosamente grabados, podía proyectar la firma de audio de toda una división blindada. Tenían grabaciones de tanques arrancando, orugas chocando, camiones de suministros rugiendo e incluso el sonido distintivo de diferentes tipos de equipo siendo cargado y descargado. Estos sonidos, reproducidos al volumen correcto y desde las ubicaciones correctas, podían convencer a puestos de escucha enemigos de que miles de vehículos se movían por un área donde solo el pequeño destacamento del Ejército Fantasma estaba realmente presente. Quizás lo más sofisticado era su decepción de radio. La unidad de señales establecería redes de radio falsas que imitaban los patrones de comunicación de unidades militares reales. Generarían la charla de radio de sedes centrales coordinando con unidades subordinadas, discusiones logísticas sobre requerimientos de suministros e incluso comunicaciones personales entre oficiales. La inteligencia alemana, escuchando estas transmisiones, oiría lo que sonaba como las comunicaciones auténticas de una formación estadounidense importante preparándose para operaciones. La primera prueba importante del Ejército Fantasma vino en la Operación Fortitude,
el plan de decepción masivo diseñado para convencer a los alemanes de que la invasión del día D vendría en Calais en lugar de Normandía. Mientras la decepción principal se centró en Inglaterra, el ejército fantasma contribuyó creando la ilusión de que las fuerzas estadounidenses se estaban concentrando en áreas lejos de los preparativos de invasión reales. Sus instalaciones simuladas y tráfico de radio falso ayudaron a mantener la ficción de que las fuerzas aliadas estaban mucho más dispersas de lo que realmente estaban, pero fue en las campañas después del día D que el ejército fantasma realmente probó su valor. Mientras las fuerzas aliadas avanzaron a través de Francia y hacia Alemania, el ejército fantasma condujo más de 20 operaciones de decepción separadas. Cada una fue cuidadosamente elaborada para apoyar objetivos militares reales, atrayendo la atención y recursos alemanes lejos de las operaciones aliadas reales. O veces simularían una división, preparándose para un cruce fluvial, completo con actividades falsas de construcción de puentes y tráfico de radio aumentado sobre requerimientos de ingeniería. Otras veces, crearían la impresión de una concentración masiva para una ofensiva en un sector donde no se planeaba ningún ataque. La atención al detalle fue extraordinaria. No solo inflaban tanques simulados y se alejaban. Entendían que la decepción efectiva requería los toques pequeños que hacían la ilusión creíble. Crearían huellas de tanques falsas, llevando hacia y desde sus vehículos simulados. Establecerían puestos de comando simulados con las antenas de radio apropiadas y tráfico de vehículos aumentado. Incluso tendrían soldados usando las insignias de hombro de las unidades que estaban personificando caminando por pueblos cercanos, sabiendo que agentes alemanes reportarían estos avistamientos. Una de sus operaciones más exitosas tuvo lugar durante el cruce del Rin en marzo de 1945. Mientras el 9º Ejército Real se preparaba para cruzar en una ubicación, el Ejército Fantasma creó la ficción elaborada de un intento de cruce importante 30 millas más lejos. Establecieron equipo de construcción de puentes simulado, posiciones de artillería falsas y actividad de radio aumentada, sugiriendo un asalto inminente. Los defensores alemanes movieron fuerzas para contrarrestar esta amenaza fantasma, debilitando sus defensas en el sitio de cruce real. La operación real tuvo éxito con muchas menos bajas de las anticipadas, en parte porque el ejército fantasma había atraído la atención enemiga a otro lugar. El impacto psicológico de sus operaciones se extendió más allá de la simple decepción militar. Los oficiales de inteligencia alemanes, ya luchando para rastrear movimientos aliados a través de un frente vasto, encontraron su trabajo inmensurablemente más difícil por las actividades del ejército fantasma. Reportes de unidades aliadas llegarían de múltiples fuentes, pero las unidades parecerían aparecer y desaparecer de maneras que no tenían sentido táctico. Esta incertidumbre forzó a comandantes alemanes a mantener reservas que de otra manera podrían haber sido comprometidas en batallas reales, y creó una sensación general de que las fuerzas aliadas eran más grandes y más activas de lo que realmente eran. Lo que hizo al ejército fantasma particularmente efectivo fue el calibre de hombres que sirvieron en él. Estos no eran soldados tradicionales a quienes se les habían enseñado algunas técnicas de decepción. Estos eran artistas y profesionales creativos que trajeron experiencia genuina al problema de la decepción militar. Entendían composición visual, diseño de sonido y la psicología de la percepción de maneras que les permitían crear decepciones que eran mucho más sofisticadas que simples equipos simulados. La unidad incluía hombres como Bill Blass, quien después se convertiría en un diseñador de moda famoso, pero durante la guerra usó sus habilidades artísticas para crear camuflaje convincente e instalaciones simuladas.
Ellsworth Kelly, quien se convertiría en uno de los pintores abstractos más celebrados de América, pasó sus años de guerra diseñando materiales de decepción que ayudaron a salvar vidas estadounidenses. Estos hombres trajeron un nivel de pensamiento creativo a problemas militares que nunca se había visto antes en el ejército estadounidense. La tasa de éxito del ejército fantasma fue notable. De sus 21 operaciones de decepción importantes, los historiadores militares estiman que al menos 15 fueron completamente exitosas en lograr sus objetivos. Ayudaron a hacer posibles varias victorias aliadas importantes, atrayendo fuerzas alemanas lejos de áreas de batalla clave. Y sus actividades casi ciertamente salvaron miles de vidas estadounidenses, reduciendo la resistencia enemiga en puntos cruciales. Después de que la guerra terminó, el ejército fantasma fue rápidamente disuelto y sus actividades clasificadas. Por décadas, su historia permaneció en gran parte desconocida fuera de historias militares clasificadas. No fue hasta los años 1990 que su historia completa comenzó a emerger, revelando una de las unidades más únicas y exitosas en la historia militar estadounidense. Hoy, sus tanques inflables y equipo sónico parecen casi pintorescos comparados con la tecnología militar moderna, pero su perspicacia fundamental sigue siendo relevante. A veces, el arma más efectiva es la que existe solo en la imaginación del enemigo. El ejército fantasma nos recuerda que la guerra no se trata solo de poder de fuego superior o mejor equipo. A veces, el factor más decisivo es el pensamiento superior, la creatividad y la habilidad de ver problemas desde perspectivas completamente nuevas. En una era cuando la efectividad militar a menudo se mide en términos de tecnología y poder de fuego, el legado del ejército fantasma sugiere que la imaginación y creatividad siguen siendo elementos cruciales del éxito militar.